Bueno, acabo de acabar de grabar este vídeo que vas a ver a continuación y tengo que advertirte que me ha quedado un vídeo mucho más personal y mucho más largo de lo que yo pretendía cuando creé el guión. No es un contenido parecido al que habrás visto en mi canal hasta ahora, no es una crítica a las finanzas personales de otra persona, más bien a mi proceso y mi aprendizaje, y te puede dar un poco de cringe dependiendo de las partes. Quedas advertido. Si no te interesa, no pasa nada, déjalo aquí, no hace falta que gastes los X minutos, no sé ni cuánto va a durar, pero bastante de este vídeo en eso. Si te apetece, con un cafetito, una tarde de sábado o domingo, ponerte a escuchar la historia de este personaje, te lo dejo por aquí. Si sigues este canal desde hace un tiempo, te habrás dado cuenta de que me gusta dar mi opinión sobre el contenido de otros creadores que pululan por YouTube. Bueno, y de vez en cuando también doy algún que otro consejo de inversión para intentar ayudaros. Yo creo firmemente que la validez de un argumento depende de la lógica y la coherencia del propio argumento, no de la persona que lo emite. Y por eso normalmente me presento de forma muy breve como asesor financiero titulado y consultor financiero para web y bla 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 bla. Y luego dejo que la gente juzgue mis argumentos en función de lo que digo, no de quién soy. Pero creo que cuando estás intentando crear una comunidad en YouTube, es bueno que las personas que empiezan a seguirte puedan saber quién eres y de dónde vienes. Ya sea por puro cotilleo, por empatía o por interés genuino en saber cómo un ingeniero aeronáutico de formación universitaria acaba dedicándose al asesoramiento financiero. Así que en este vídeo os voy a contar mi historia. Y para intentar que no sea una chafa infumable que solo ve mi madre, voy a intentar señalar qué lecciones he ido aprendiendo en cada una de las etapas de mi vida. Solo la advertencia. Esto no es un canal de desarrollo o crecimiento personal, es un canal de finanzas personales. Yo no soy coach, ni psicólogo, ni experto en autoayuda, ni gurú, ni nada por el estilo. Así que lo que vas a ver aquí es mi experiencia particular y las lecciones que he ido aprendiendo yo de ella y mi forma particular de ver el mundo y orientarme. Si te sirve de inspiración, bienvenido sea. Pero si crees que estoy llegando a las conclusiones erróneas, por favor no te cortes un pelo, escríbeme en comentarios y lo debatimos, y así más gente puede sumarse a la conversación. Bueno, va, que me estoy enrollando. ¿Comenzamos? Mi primer recuerdo es ir a regalarle a este energúmeno, el de la foto, yo soy el monedito, el ser blanco, mi hermano, es ir al hospital con mi padre, el otro elemento de la foto, a regalarle a mi hermano que acababa de nacer un peluche de Puma, de Rey León. Un chaval bastante normal. Como particularidad, mis padres me apuntaron a Kumon, que es un método japonés para que los alumnos desarrollen un poquito más de conocimiento en matemáticas. Son unos cuadernitos que vas haciendo cada tarde en 10 minutitos y la verdad es que me fueron muy bien para estructurar mi mente y empezar a entender muy bien las matemáticas desde muy pequeñito. Siempre en el cole luego se me dieron bien las mates. No estoy recomendando que apuntéis a vuestros hijos a Kumon, pero a mí me fue bastante bien. Y siempre hacía bastantes cosas al margen de estudiar, estuve apuntado a varias extracurriculares y finalmente acabé en el básquet, en deportes de equipo, en concreto el baloncesto. También había hecho natación, no me funciona tanto. El básquet es lo que me enganchó y empecé a jugar desde pequeñito. Quizá el recuerdo más significativo fue el de la primera vez que suspendí un examen. Yo estudié en una época en que en primaria todavía se hacían exámenes y recuerdo que cuando estaba en cuarto de primaria, en la asignatura de sociales, de ciencias sociales, lo típico que se hacía, pues no sé, los sectores, geografía, etcétera, etcétera, hubo un examen. No recuerdo exactamente de qué, que yo lo suspendí. Bueno, es que todavía recuerdo como si fuese ayer el papel, ¿no? Del examen, con mi examen, con ese bolígrafo en rojo del profesor que ponía un 4 y pico. En nota creo que no ponía ni la nota, creo que ponía insuficiente, ¿no? Recuerdo estar con esa hoja de papel y la decepción tremenda que sentí, no ya por haber suspendido, que también, sino por saber que no había dado todo lo que se espera de mí o lo que yo sé que soy capaz de dar. Recuerdo además después ir a hablar con mi madre, enseñarle la nota y su enfado, de nuevo, no por yo haber suspendido, sino porque ella sabía, y yo también, que no había dado todo. A mí me sirvió para escarmentar. Yo creo que es un crimen que no se le dé a los niños de hoy en día esa experiencia, la oportunidad de experimentar lo que es fracasar y no llegar al aprobado para reflexionar y darse cuenta sobre lo que son capaces, porque a mí eso, la verdad es que me hizo espabilar. Y puedo decir que no volví a suspender un examen prácticamente en mi vida. Sí que es cierto que luego más adelante suspendería un examen, el típico examen de vocabulario de francés, que no me gustaba nada de estudiar, ¿no? Y luego, evidentemente, pues durante la carrera, estudié una carrera difícil, ya llegaremos. No aprobé todos los exámenes a la primera, pero sí que saqué todas las asignaturas de la carrera a la primera.
Entonces, para mí fue un momento crucial el enfrentarme a ese fracaso, que yo lo viví como un fracaso muy grande. Igual vosotros de mi padre chorraban esto. La cuestión es que para mí fue un fracaso grande, que viví y me hizo experimentar desde el principio la lección. Si quería ser sincero conmigo mismo, tenía que cumplir con mi obligación y por lo menos dar lo mejor de mí. Y ahí mi madre tuvo mucho que ver, me apoyó muchísimo en esa época, me hizo coger unos muy buenos hábitos de estudio durante primaria, imaginaos, que luego me hicieron que pudiera pasar por el resto de mi etapa educativa con muy buenas notas y estudiando relativamente poco por los buenos hábitos que adquirí gracias a ese suspenso. Así que sí, si algo se me ha dado bien en la vida ha sido estudiar. Y tuve la suerte de que como tampoco estudiaba tanto, no era muy empollón, así que en el cole me fue bastante bien. Durante mi adolescencia no tuve tampoco ningún problema. Iba sacando buenas notas y evidentemente seguía manteniéndome bastante ocupado, aparte de lo que era ir a clase. Una de las cosas que seguía haciendo era baloncesto. Yo era muy malo jugando a básquet, ¿vale? No nos vamos a engañar. Era malo, me lo pasaba bien, pero era muy malo. Cuando era junior, en el primer año de bachillerato, mi primer año de junior, nosotros... O sea, fijaos si era malo, que jugaba en un club de aquí de barrio de Barcelona. Jugaba en el Junior C, en el peor equipo de Junior. Había 3 equipos, pues yo jugaba en el tercero. Y ese año perdimos la liga, que además solo ganamos un partido. Al año siguiente, con el grueso del equipo era exactamente el mismo, nosotros creo que ya empezamos a ser dolorosamente conscientes de que sí que éramos malos, y hubo un cambio de entrenador. Esa persona que vino al equipo se llama Neil. Hoy en día está entrenando en la liga estadounidense femenina de baloncesto profesional. Y fue brutal, me hizo vivir esta persona una de las temporadas más mágicas que he vivido yo como jugador de básquet, dentro de lo malo que era. Lo bueno de estos deportes de equipos es que por muy malo que seas puedes aprender lecciones muy buenas. Y esa temporada fue brutal porque Neil tenía la habilidad de ver como líder hacia dónde teníamos que ir como equipo, qué es lo que teníamos que conseguir para ganar el partido, explicárnoslo clarísimamente y luego desglosar lo que tenía que hacer cada uno de nosotros para que ese objetivo común se consiguiera. Y una cosa tan simple nos hizo ganar la liga, además con un último partido en casa contra los segundos, brutal, que recordaré para siempre. Y es otra de los pequeños éxitos que me han marcado bastante. Y recuerdo que, bueno, no sé si sabéis, los equipos de básquet cuando van a salir al campo tienen un grito como de guerra, ¿no? Y nuestro grito de guerra era believe, que es creer, ¿no? Y en otro ámbito de cosas que arranqué, está el tema de la música. La música siempre ha sido una cosa muy importante, un ámbito muy importante de mi vida. Desde pequeñito mi padre nos ponía a todas horas música en casa, le encanta la música. Y a mí también desde pequeñito me empezó a gustar. Y en esa época empecé a tocar el bajo. Bueno, en realidad empecé a tocar la guitarra. Esto fue un pelín antes de lo que os he contado de esta experiencia como junior. Esto fue cuando yo iba primero de la ESO, empecé a tocar la guitarra y ya luego en segundo de la ESO empecé a tocar el bajo y mi hermano pasó a coger la guitarra. Y desde el principio, una de las cosas que tuve la suerte también de que me pasaran es que ya formé un grupo con varias gente de la escuela. Ese grupo se llama Retel. Bueno, en el inicio no se llamaba Retel, pero luego fue evolucionando hasta que acabó llamándose Retel, un grupo de rock alternativo que sigue en activo. Siguen 2 de los componentes en activo, yo ya lo dejé. Pero bueno, si alguno quiere cotillar por ahí y verme de realidad, os pondré por aquí una foto, pero aparte podéis buscar el grupo de Redem y me vais a ver ahí tocando heavy metal a saco pato. Digamos que la fase final de esta época de mi vida, de la adolescencia, quizá fue cuando ya pude acceder a la carrera universitaria, la selectividad, supongo que todos habéis pasado por eso o por algo parecido. Y bueno, recuerdo que yo necesitaba una nota bastante alta para entrar a la selectividad porque decidí que quería hacer ingeniería aeronáutica. La lógica para que yo quisiera hacer ingeniería aeronáutica, que no se llamaba así la carrera, se llama el grado, es un grado más un máster, se llama grado en ingeniería en tecnologías aeroespaciales y luego se hace un máster, que es el máster en ingeniería aeronáutica, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la razón que yo quisiera hacer esa carrera era simple. A mí me gustaban las ciencias en general, tal vez porque era un desafío más grande las ciencias naturales en el cole que las sociales, tal como está montado el sistema. La verdad es que es un desafío más grande para los estudiantes. Todo lo que son ciencias tipo química, mates del científico, física, ¿no? Y este tipo de cosas. O biología, aunque yo en mi caso hice tecnológico. Por tanto, me gustaba toda la parte de ciencias, es donde yo encontraba un reto intelectual más grande y me divertía más. Desde pequeño tenía claro que había querido trabajar con cosas, con objetos, ¿no? De ahí la ingeniería. Y la aeronáutica, pues simplemente el proceso de eliminación de carreras fue que era la que tenía la nota más alta de corte. Entonces, puestos a estudiar una ingeniería, qué mejor que estudiar la que tenía la nota más alta y además el nombre era guay. Sí, ese fue el razonamiento. Y os sorprendería saber la cantidad de gente que en la carrera
siguió este mismo razonamiento que yo para estudiar lo que estudié. Sí, claro. En todo caso, conseguí entrar en esa carrera, tuve ese éxito también con el equipo de básquet y con nuestro grupo de música. La verdad es que poquito a poquito fuimos progresando, fuimos mejorando, fuimos tocando conciertos y la verdad es que nos movimos bastante con ese grupo. Fue una experiencia súper guay. Así que la lección que saqué es que en esta vida, por ir por ir las cosas se consiguen. Es posible, no believe. Es posible conseguir cosas. Creo que tuve suerte de que las habilidades que a mí me son innatas en esta vida, es decir, estudiar, cuadran con el sistema educativo que tenemos montado. Y eso hizo que para mí fuese relativamente fácil conseguir alguna de estas cosas. Pero en todo caso, también aprendí que las cosas no salen. Tuve una temporada de básquet en las que no salieron absolutamente nada. Entré a la carrera con mucho ánimo, con mucho optimismo y mucha alegría y con mucha confianza en mí mismo de poder conseguir lo que me propusiera. Ah, eso sí que parece todo bonito. Lo que no conseguía era comerme una rosca. Pero bueno, eso es otro tema. Pero mientras que mi experiencia en la adolescencia, con todo lo que es estudios, etcétera, fue muy buena, la cosa no siguió así cuando entró en la universidad. Yo diría que a nivel docente, mi experiencia en la universidad fue muy mala. Mientras que en mi colegio había tenido profesores siempre que realmente les gustaba su trabajo, que se esforzaban por hacernos entender las cosas, que, no sé, eran buenos profesores, simplemente eran buenos profesores que conectaban con el estudiante, etcétera. La verdad es que en la carrera la cosa no fue así. Pero aún así, no cambiaría esa experiencia por nada, porque lo que pasó es que como los profesores no nos estaban dando a los alumnos lo que necesitábamos para aprender y avanzar en las asignaturas, pero la exigencia de la carrera era muy alta, lo que tuvimos que hacer es buscarnos la vida por nuestra cuenta. Y me acuerdo que el grupito de amigos que formé en la carrera siempre nos juntábamos para estudiar, porque hacerlo solo era muy duro. Además éramos todos unos vagos absolutos. Nos juntábamos y estudiábamos juntos. Y así, primero nos motivábamos a trabajar y luego, cuando uno no sabía hacer una cosa porque realmente era difícil lo que intentábamos hacer, el otro lo sabía, buscábamos la solución entre todos. Y fue una experiencia brutal. Recuerdo pues las tardes en casa de uno, del otro, quedándolo, jugando un poquito a la Play y tal. Bueno, éramos universitarios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por eso digo que fue una experiencia mala a nivel de plan educativo, a nivel de estudios, a nivel de experiencia de profesorado, horrible, pero saqué mucho. Sin duda, el hecho de hacer una carrera relativamente difícil modificó mucho mi forma de pensar y dio forma a este cerebro que tengo yo, que es súper estructurado, súper lógico, súper científico, de separar las cosas en categorías, de no aceptar cuando una cosa es incompleta, no decir de aquí a aquí salto sin hacer el razonamiento adecuado. Eso a mí me chirría. Quizá por eso soy tan ripipi, por eso soy tan insoportable con los vídeos, por eso soy tan duro con los creadores de contenido cuando dicen algo que no tiene coherencia. Porque es que en mi mente, que estoy acostumbrado a pensar en términos muy científicos, si algo saltas de aquí a aquí y no me das una buena explicación, yo no me lo creo, a mí no me satisface. Al margen de todo esto, y por si no era poco tener un grupo de música, me apunté a otro grupo de música. Este grupo de música era más un estilo más comercial, más rhythm and blues, más punky, un poco queríamos ser algo así como una especie de Bruno Mars, el estilo de música que hacíamos. El grupo se llama Miss Demand, también sigue en activo, aunque yo también lo dejé más adelante y os contaré. Podéis buscar vídeos en YouTube y estamos por ahí, así que aparte de esta foto que os estoy compartiendo, también hay vídeos por ahí de este grupo. Y evidentemente sigo con el básquet y por si no fuera poco, evidentemente pues para tener algo de dinerito, daba mis clases particulares. Trabajaba también en veranos como miembro de un curso de recuperación para alumnos de mi antigua escuela, con la que tenía muy buena relación. En fin, que no paraba ni un momento. Mi época universitaria, yo ahora miro para atrás, además estudiaba lejos de Barcelona, muy lejos, a 1 hora y pico. Y cada día iba y volvía y luego hacía esto, lo otro. Y yo de verdad que mirando atrás pienso cómo lo hacía yo para que todo esto me cupiera y que pudiera aún así quedar con amigos, salir de fiesta y estas cosas que se hacen con esa edad. Quizá la experiencia que más me marcó y que más me influyó por absoluta casualidad y que luego ha sido determinante en mi vida de esa época fue que me lesioné. Resulta que en los deportes los malos también se lesionan y yo en concreto me lesioné esta rodilla de aquí, me rompí el ligamento cruzado anterior, que es una lesión relativamente grave que requiere operación, requiere un proceso de recuperación de unos 6 meses para los profesionales, los no profesionales quizá un poco más. Y bueno, que fue una cosa relativamente grave que me ocurrió, pero paradójicamente recuerdo que fue duro el momento de lesionarme, el momento de que me dijeran que me tenían que operar. Todo este tema no fue fácil de afrontar, pero recuerdo que una vez hecha la operación, esos días, después de ese periodo de recuperación de entre 4 o 6 meses que pasé, fue una de las cosas más felices que experimenté yo en ese tiempo.
Y es una cosa que a mí, que me di cuenta luego, ¿no? Pero que pienso, ¿cómo es posible que yo en ese momento que estaba incapacitado, no sé, realmente tenía una minusvalía en ese momento, fuese tan feliz? Y la razón es porque por primera vez en mi vida quizás tenía un objetivo que tenía mucho sentido para mí, ¿no? O sea, para mí tenía mucho sentido recuperarme de esa lesión. A mí me gusta mucho esquiar y quería volver a esquiar. A mí me gustaba mucho jugar a básquet, hacer deportes, ser una persona activa. Y me había encontrado con un obstáculo que me lo estaba impidiendo. Y mi objetivo era vencer ese obstáculo. Por primera vez en mi vida me planteé un objetivo propio. Porque hasta ese momento, sacarme la ESO, sacarme el bachillerato, apuntarme a una carrera y todo esto, eran un poco los objetivos que te va presentando la vida, se van presentando por sí solos y sigues la corriente. En cambio, en ese momento, con esa dificultad, yo no tenía por qué operarme. No era una cuestión obligatoria. Me operé porque yo quise. Y yo quería volver a estar a tope en plena forma. Entonces, cada sesión, cada día que yo pasaba, cada ejercicio de recuperación, cada vez que iba al centro de rehabilitación, donde me atendieron un equipo de profesionales fantástico, unas chicas fantásticas, que todavía me acuerdo de ellas, porque me trataron súper bien, hice súper buenas migas con ellas. Todo ese proceso, yo estuve muy feliz, más feliz de lo que había estado en años. Y de ahí saco la lección de este tiempo, que es que cuando te pones un objetivo que genuinamente quieres cumplir, el hecho de hacer cosas cobra sentido. Las cosas que haces en tu día a día cobran sentido y te llenan. Y eso es lo más parecido que yo creo que existe en este mundo a la felicidad. Es marcarte un objetivo que genuinamente quieras conseguir y entonces modificar tu día a día para conseguir ese objetivo. Y también teniendo en cuenta que la vida no te da las cosas masticadas, como aprendí cuando empecé en la carrera con la mala experiencia con mis profesores, que a veces pasan cosas que te desvían de tu camino o que te redirigen, ¿no? Como me pasó con la lesión, y que si quieres seguir adelante hay que trabajarse. Y una de las consecuencias inesperadas de esa lesión es que, evidentemente, como yo estudiaba tan lejos, tuve una serie de asignaturas que tuve que dejar. No es que las suspendiera, porque no las hice, pero las tuve que dejar. Para el siguiente cuatrimestre se me descuadró un poquito la agenda y acabó quedándome en un cuatrimestre en el que solo tenía que hacer el trabajo de fin de máster. En ese cuatrimestre dio la casualidad que mi antigua escuela, con la que me llevaba tan bien y que me daba trabajo los veranos, etcétera, etcétera, me ofreció acompañar a un grupo de estudiantes a Canadá. Ellos mandaban ese grupo de estudiantes, necesitaban a alguien que les acompañase, no para que estuviese cada día con ellos, pero sí para que estuviese un poco de guardia ahí en Canadá, por si había algún incidente con alguno, para ir viéndoles de vez en cuando, hablar con los profesores, comunicarse con la escuela, con sus padres, etcétera, etcétera. Así que me enviaron a mí. Me enviaron a mí con 14 chavales a Canadá esto fue septiembre de 2018, para que me hiciese cargo de ellos durante 2 meses y medio. Nos fuimos a mediados de septiembre, volvimos antes de diciembre, hacia principios de diciembre. Lo que me pasó en Canadá es que por primera vez en mi vida, o al menos desde que yo tenía memoria, me encontré con 2 cosas que no había tenido nunca. La primera de ellas fue tiempo libre. Porque los 2 grupos se quedaron en stand-by en Barcelona, porque evidentemente no jugaba baloncesto en Canadá, estaba el equipo en Barcelona, y porque ya no tenía que hacer clases particulares para trabajar. El trabajo que tenía era un trabajo que exigía que estuviese allí, que estuviese atento, que hiciese algunas acciones diarias, pero me dejaba muchísimo tiempo libre. Así que lo que hice con ese tiempo libre, durante las primeras semanas, 3 semanitas que estuve por ahí al principio, fue de todo lo que pensaba que hacía la gente cuando tenía tiempo libre o que deseaba yo hacer con mi tiempo libre, que fue básicamente entretenerme con series, con películas, con videojuegos, con lo que pillaba un punching brutal, estar en casa tranquilamente sin que nadie me molestara. Yo pensaba que eso era la definición de pasar tiempo libre, un poco como la idea que tiene muchas veces la gente de jubilarse en una playa, ¿no? Tomando margaritas. Bueno, ¿qué pasó? Que a las 2 semanas de eso yo ya estaba que me subía por las paredes. Por suerte, no tardó en llegar el segundo elemento que tuve por primera vez en mi vida, que fue dinero. A ver, yo siempre había trabajado dando clases particulares, tuve la suerte que la carrera me ayudaron mis padres a pagarla, con lo cual no tuve que estar trabajando para pagar la carrera, pero sí que daba clases particulares y trabajaba los veranos, pues para pagarme mis viajes y mis historias. La diferencia es que ahí en Canadá me llegó un ingreso a la cuenta que yo sabía que al mes siguiente se repetiría y al otro también, con lo cual, entre que tenía mucho tiempo libre, no sabía qué hacer y yo soy una persona inquieta que me gusta investigar, pues pensé, ¿yo qué hago con esto? ¿Ahora me lo voy a gastar? Pero si me lo gasto, luego ya no lo tendré, entonces, ¿qué? ¿Lo disfrutaré y luego tal? No sé, no, era como que no, parece una chorrada, pero me entró eso y yo pensé, yo esto no sé cómo se utiliza, no me ha enseñado nunca a utilizar esto que acaba de entrar en mi cuenta corriente. Así que yo hice lo que haría cualquier persona prudente y fue coger Google y buscar qué hacer con mi dinero. Literalmente esa fue la primera búsqueda de información que hice yo sobre qué hacer con mi dinero, ir a Google. Me salieron sugerencias algo extrañas, hubo un poco de investigación, finalmente acabé en YouTube y me topé con un canal que todavía está en marcha, aunque veo que hace un añito que no cuelga contenido,
que se llamaba Trabajar desde casa. Trabajar desde casa. Tiene un montón de seguidores. Pues yo empecé mi trayectoria con el tema económico, como ya veis, en septiembre de 2018 con el canal de YouTube Trabajar desde casa. Recuerdo estar viendo esos vídeos y alucinar por completo. En varios de esos vídeos, Trabajar desde casa, hablaban del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Y puestos a informarme, decidí leer ese libro. Y claro, cuando yo leí ese libro, que por cierto lo tengo por aquí, a mí me estalló la cabeza. Lo tengo por aquí porque uno de los vídeos que estoy preparando para ahora es una... Me lo habéis pedido bastante. Es una lista de... O sea, como una recomendación de los mejores libros para aprender de finanzas. Y evidentemente, pues, tenía que repasar este libro. La verdad es que este libro, ya lo veréis en el vídeo ese, pero es malo con ganas. Es un libro muy malo. El mismo Robert Kiyosaki dice que es muy mal escritor, y es cierto, es muy mal escritor. Pero el primer capítulo de este libro es una obra maestra. Y el libro en general, aunque sea muy malo, aunque sea un libro muy malo, es absolutamente excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque si tú no has tenido ningún contacto previo con nada relacionado con cultura financiera y lo único que sabes del dinero es que va a entrar saliendo de tu cuenta corriente y te topas con este libro, está tan alejado. Es una ida de olla tan grande lo que propone este autor en este libro sobre cómo visualizar, cómo entender el dinero, que automáticamente te hace plantearte las cosas de una manera que, bueno, es que yo creo que no es una experiencia que solo he vivido yo, leer este libro y que realmente te transforme la forma de ver el mundo. Yo literalmente aluciné. Aluciné con el tema de las finanzas personales y rápidamente esto estaba muy conectado, si habéis hecho búsqueda de este tema, está muy conectado también con el crecimiento personal. Acabé topándome con la web de Eugeyer. Eugeyer es un creador de contenido que tengo pendiente para reaccionarlo, por cierto. Y en esa web que tenía Eugeyer en esa época, claro, os hablo de 2018, Eugeyer tenía una lista de libros recomendados, no sé si la mantiene, en el que estaba Padre Rico, Padre Pobre y varios y otros autores, ¿no? Estaba Tony Robbins, estaba Robin Sharma, Ryan Holiday, Carol Dweck, no sé, un montón de gente. Y yo lo que hice es coger esos libros y irlos siguiendo uno a uno. Hice como una especie de máster en crecimiento personal y finanzas personales mientras estaba ahí en Canadá. Recuerdo que uno de los libros que más me impactó, un libro que no voy a recomendar jamás en el canal porque mi canal no va de esto, pero que a mí me ayudó muchísimo, y un libro que además no he visto muy recomendado en ningún canal, nadie, ni siquiera cuentas de desarrollo personal ni nada por el estilo, es un libro de Tony Robbins que se llama Despertando al gigante que llevas dentro. Ese libro a mí me pareció increíble, eso, o sea, me transformó mucho la forma de ver el mundo, porque es un libro que lo que te propone es que hagas una serie de ejercicios a lo largo del libro para definir hacia dónde quieres que vaya tu vida, cuáles son tus valores. Te habla evidentemente de toda la parafernalia, ¿no? De un poco de pensamiento mágico, del desarrollo personal, que sea afirmaciones, visualizaciones, etc. Pero sobre todo te anima a que definas hacia dónde quieres ir. Y a mí me pareció brutal, y bueno, lo comparto con vosotros por si alguno quiere hacer ese ejercicio, porque si no habéis hecho nada parecido en la vida, de verdad que revelador. Como digo en el vídeo de crítica de Adrián Solá, leer un libro de finanzas, o sea, leer 50 libros de finanzas personales no sirve, leer uno te cambia la vida, ¿no? Y en este sentido yo creo que pasa un poco lo mismo. Leer 800.000 libros de autoayuda no te sirve de nada, pero leer uno y hacer los ejercicios que te propone, yo creo que es una experiencia que desde la humildad todos deberíamos hacer. En todo caso, esa experiencia en Canadá, de verdad, fue una auténtica montaña rusa. Volví bastante repelente, más repelente que ahora incluso. Mi madre se asustó y todo. ¿Qué te ha pasado en Canadá, no? ¿Qué han hecho con mi hijo? Pero volví muy mentalizado a retomar mi vida con una visión nueva, ¿no? Con unas ganas nuevas, con un apetito nuevo de conseguir cosas que no me había planteado. Especialmente en lo relacionado con el dinero, pero muchas más cosas, también a nivel de salud, también a nivel de familia, también a nivel de amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una experiencia brutal y lo primero que hice fue no tirar por la borda todo mi trabajo previo, sino intentar buscar trabajo en el sector de ingeniería. Y lo conseguí. Conseguí un trabajo en una empresa de ingeniería. Entré ahí a mediados de diciembre de 2018. Mi cumpleaños es el 14 de diciembre, así que pasé mi cumpleaños en esa empresa. Pero el día 31 de diciembre de ese mismo año, yo había pasado 12 días laborales en esa empresa, les envié mi carta de renuncia. Tardé muy poquito en darme cuenta que aquello que yo había estudiado, para lo que me había preparado a lo largo de la vida, no era lo que yo quería hacer. A mí me gustaban los retos, me gustaba estudiar, me gustaba mucho la ciencia, me gustaban los problemas y resolver esos problemas me encantaba, pero la aplicación práctica de las habilidades que yo había adquirido en el mundo real no se parecía en nada a lo que yo visualizaba para mi vida. Yo no quería estar esos 40 años currando, intercambiando horas por dinero, y antes ni siquiera sabía que existía la posibilidad de plantear una cosa distinta. No os quiero decir que yo fui infeliz durante mi carrera, porque no es cierto, pero sí que es cierto que cuando miraba al futuro tenía un poco la sensación, una sensación de escasez, de decir, vale, yo ahora estoy estudiando mucho y luego en mi tiempo libre hago las cosas que me gustan. Una vez esto pase a ser una carrera, ¿se parecerá a esto mi vida? Porque si son 40 años de esto, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque si de repente lo que tengo que hacer es intercambiar 8 horas de mi día a día
o más por dinero, para luego ese dinero intercambiarlo por más tiempo en lo que a mí me gusta, eso a mí me generaba un conflicto, una especie de sensación de desesperanza, de yo no quiero eso, de no es la vida que quiero llevar y no sé por qué, y no veía ninguna otra opción. Y la lección que yo viví de Canadá, de ese periodo de mi vida, es que hay mucho más en la vida de lo que te das cuenta. La vida esconde muchas más oportunidades, muchas más perspectivas de lo que te das cuenta. Y cuando tú miras a la gente a tu alrededor, nos vemos todos igual. No distingues a las personas, a cómo viven su vida las personas. Y te da la sensación que todo el mundo tiene tu misma mentalidad, tu misma vida. Pero no es así. La vida está llena de matices y de enfoques distintos que te pueden hacer experimentar lo que vives de una forma muy distinta. Yo de eso me encontré de frente. Y me encontré de frente con eso por pura potra. Porque me lesioné un día, porque por esa lesión me quedé descolgado con el TFM y me fui a Canadá, aproveché esa oportunidad y tuve el tiempo para que eso pasara. Es prácticamente un milagro que yo me acabase formando en esto, y si no, yo me estaría dedicando probablemente a la ingeniería y estaría ganándome bien la vida y estaría dedicándome a otras cosas, pero no fue así, no sé por qué, y a mí eso me abrió los ojos. Y si ahora me dedico a crear contenido también y a intentar lanzar un mensaje sobre finanzas personales, fue por la transformación brutal que tuvo en mi vida y que creo que es importante que todo el mundo tenga por lo menos la oportunidad de que esta transformación le llegue a ellos también. Así que a partir del 1 de enero de 2019, después de haber dejado mi primer y último trabajo como ingeniero a los 12 días de empezar, me empezó una época de muchos cambios. A nivel laboral, en lo que me centré, yo quería emprender. No sabía cómo. Yo volví de Canadá con una pregunta en la cabeza, que era, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que yo, que soy una persona que en el aspecto académico soy un éxito, no porque he podido estudiar una carrera muy buena, he sacado muy buenas notas siempre, se me ha dado muy bien estudiar, ¿cómo puede ser que yo soy un éxito para este sistema educativo, un profesional altamente cualificado, que sin embargo no tenía absolutamente ni idea de nada de lo que yo aprendí en Canadá, que me ha cambiado por completo la forma de ver la vida y me ha aportado una perspectiva que me ha dado muchísima felicidad en tan poco tiempo? ¿Cómo es posible? Esa era la pregunta que tenía en la cabeza. Y yo sabía que esa pregunta pasaba por la educación. Así que yo quería emprender y quería, un poco mi objetivo era que esto que yo había aprendido, otra gente también lo pudiese aprender. Entre tanto, lo que hice fue hacer lo de siempre, que es las habilidades que yo ya tenía, dar clases particulares, centrarme en la docencia. Estuve muy cerquita de hacer un máster habilitante para el profesorado y ahora sería profesor de secundaria, pero no acabé haciéndolo porque para mí siempre esa idea de querer emprender algo tiró y no me dejó ir por ahí. De hecho, si queréis que te diga, esto me da mucha vergüenza, esta no es mi primera experiencia en YouTube, ¿de acuerdo? Yo, continuando con la pandemia, que también llegaremos, creé un canal de matemáticas para preparar la selectividad, eso sí en catalán, que se llama Prepara't la Sele, en catalán. Si alguien quiere sufrir mucho cringe, todavía están algunos de los vídeos colgados de yo explicando con un formato espantoso y con el pelo rapado, porque yo fui de los que me rapé en la pandemia, eso explicando problemas de selectividad e intentando crear ahí algo que pudiese aportar valor en ese sentido. Todo eso era una especie de vía de escape para mis habilidades, en un entorno en el que pudiesen ser útiles y fácilmente monetizables, pero mi objetivo final era algo así como llevar todo el aprendizaje de finanzas personales, incluso algo de crecimiento personal, a las escuelas. Ahí estaba mi foco a nivel emprendimiento. A nivel salud, yo mantuve el básquet durante esa temporada, luego ya no renové, me di dolorosamente cuenta de lo malo que era. Me tomé muy en serio el básquet cuando volví y salí a entrenar, o sea, cuando volví de Canadá yo era un flipado, que no había manera, yo no sé cómo mi madre no me echó de casa. Mi madre dice que no tuve adolescencia cuando me tocaba, que la tuve después de volver de Canadá, y tiene toda la razón del mundo. Así que el básquet me lo tomé muy en serio, yo iba a entrenar por las tardes aparte de los entrenos que tenía, mientras iba al gimnasio, empecé a ir al gimnasio. El básquet lo acabé dejando porque me di cuenta que era dolorosamente malo y que me frustraba más que otra cosa. Llegué muy tarde a intentar ser bueno en el básquet, pensé que tenía 24 años en ese momento. Empecé el gimnasio sí que es un hábito que mantengo a día de hoy, que para mí es muy importante, que te permite mantener una disciplina, que te permite además ser más consciente de otros aspectos de tu salud. Pues, por ejemplo, es más fácil controlar lo que comes y tu dieta si sabes que tienes un objetivo como es ir al gimnasio y coger masa muscular. Así que, bueno, pues ahí está. Fue una de las cosas que incorporé, que para mí es muy importante. Y el aspecto de la música, hubieron bastantes cambios. Hubieron cambios porque pensad que yo volví con esa perspectiva de conseguir cosas en la vida, de no hacer las cosas por hacerlas. Y una de las cosas de las que me di cuenta es que si conseguías algo tenía que ser porque estabas totalmente alineado con lo que quieres hacer.
Y mi primer grupo, al que le tengo todavía mucho cariño, cuyos integrantes todavía son muy amigos míos, ese estilo de música simplemente no cabía, no era lo que me apasionaba, no era lo que yo quería hacer, así que decidí dejarlo para hacer espacio. ¿Hacer espacio a qué? A mi proyecto como cantautor. Sí, también he sido cantautor. Y ahora también músico. Creo. ¿Acaso vuelas? Me podéis buscar en YouTube, estoy más cringe. El proyecto creo que está como Nido Project, Nido como rollo, un nido de ave, pues eso, Nido Project creo que es. Y ahí tenéis algunas canciones mías como cantautor. ¿Por qué cantautor? Porque yo, desde siempre, en mis grupos, había sido uno de los que llevaba la voz cantante en cuanto a la composición de las canciones, pero nunca me había atrevido a ser el cantante principal, de hecho porque ya había otros cantantes. Y a mí me hacía mucho ilusión tener un proyecto propio, componer mis propias canciones y enseñarlas al mundo. Así que sí. También fui cantautor, tenéis por ahí canciones mías, tenéis algunas covers, etcétera, etcétera, donde me hago lo interesante. Pero es curioso cómo llegué a ser cantautor, porque esto sucedió, digamos, en lo que ya me impulsó hacia allí. Ocurrió durante el cumpleaños del que es mi mejor amigo, que es Sam, influencer también. También, como si yo fuese influencer. Es un creador de contenido, es entrenador personal y creador de contenido. Samu Cefit, pues pongo por aquí una foto suya, un tío muy guapo, está bueno, está cachas, da buenos consejos. En fin, un buen partido. Si buscáis entrenador personal, seguidle o consejos sobre fitness, sobre cómo estar todo cachas y todo buenos. Samu es la persona a quien consultar. Samu cumplía 25 años ese año, yo también los cumplía. Ahora ya tenemos 30 los dos. Bueno, yo tengo 29 todavía, pero él va a cumplir 30, así que han pasado 5 años de eso. Y él cumple años en la noche de San Juan, entonces fuimos como a una playa y tal. Recuerdo que en esa época, eso para que veáis lo friki que soy, hicimos un grupo grande porque había mucha gente de su universidad, etcétera, etcétera, que no conocía. Y yo tuve la idea de cantarle una canción de cumpleaños y componérsela. Y recuerdo estar en casa, que se me ocurriese esa idea de pensar un poco el no hay huevos, ¿no? Coger la guitarra, componer la canción, etcétera, etcétera. Claro, mi idea fue, yo si voy ahí y le canto la canción a Samu, va a quedar muy cutre. Entonces lo que se me ocurrió es que lo que podía hacer era, en ese grupo, coordinar a toda esa gente para que se aprendieran el estribillo de la canción, que le decía que felicidades, y en el momento, pues, me haceron la imagen, gente en la playa, viene el auto con el amigo, saca una guitarra y se pone a tocar una canción que te has compuesto para ti por tu cumpleaños. Vale, evidentemente Saúl se quedó como flipando. Y en el momento del estribillo, todo el mundo se pone a cantar la canción. Bueno, pues eso es lo que pasó. Eso es lo que conseguí. De nuevo, una cosa que probablemente la gente que está ahí ni siquiera la recuerda ahora. No sé si Samu ni siquiera se acuerda. Pero para mí fue muy importante. Fue un momento de carácter. Porque yo podría no haber hecho eso. Yo podría no haber compuesto esa canción. Yo podría haber pasado y ya está, haber ido ahí, haber hecho acto de presencia, haber felicitado a mi mejor amigo y hubiese estado bien. Pero ¿qué pasa? Que como yo quería regalarle algo especial a Samu, me expuse. Fijaos, imaginaos que estáis en un grupo de WhatsApp. Os llega un mensaje de un tío que no conocéis que os dice: he compuesto una canción para Samu, os paso el estribillo, os paso la canción grabada por mí en mi casa cantando. Os aprendéis el estribillo y se la cantamos todos juntos. Bueno, pues sí. Si hay alguno por ahí que recuerde esto, por favor, déjame en los comentarios. Y a partir de ahí le perdí la vergüenza al tema de cantar, no sé por qué, delante de otra gente. Así que sí, dejé ese grupo de música, como os he comentado, de Redel, y me puse a cantar por bares de Barcelona. Y con Mills, el otro proyecto, pues a tope, porque ese sí que teníamos un estilo de música que cuadraba más con lo que quería. Eso a finales de verano de 2019 pasó para mí pues lo más importante que me ha pasado en la vida, que es que conocí a la que es mi mujer, Marta, esta preciosidad que os estoy enseñando por aquí por la foto, que yo no sé cómo se ha casado conmigo todavía. Y para mí, conocer a Marta lo cambió todo. Una anécdota sobre cómo nos conocimos Marta y yo. Marta y yo nos conocimos en el cumpleaños de una amiga mía, la cosa para el cumpleaños, como veis, que siempre organiza fiestas de cumpleaños. De hecho, la está organizando ahora. Este mismo fin de semana es su fiesta de cumpleaños, a inicios de septiembre. Esta amiga, además, es una artista. De hecho, la conocía de uno de mis grupos de música, era corista en ese grupo, y en sus cumpleaños siempre intenta hacer propuestas artísticas, como que participemos, esas cosas de esas que molan hacer los cumpleaños, ¿no? Y entonces yo en ese cumpleaños, como ya estaba on fire con la guitarra, también fui y toqué la guitarra delante de todos, y les canté un par de canciones. Fue la primera vez que toqué una canción que no fuese de cumpleaños, compuesta por mí delante de gente, de hecho. Ese día conocí a Marta. Lo curioso es que el año anterior, en septiembre de 2018, poco antes de irme yo a Canadá, Marta y yo habíamos coincidido en ese cumpleaños. Coincidimos en ese cumpleaños, pero no nos conocimos, no nos vimos, pasamos de un lado de otro, y recuerdo cruzarme con ella, de camino al lavabo, y pensar, qué chica más guapa. Pero ya está. Y en cambio, al siguiente año nos conocimos y el momento era distinto, yo creo. No empezamos a salir inmediatamente, ni mucho menos, pero sí que es verdad que en ese cumpleaños hablamos y yo me quedé con ganas de conocerla más. Y poquito a poco, pues en fin, no os voy a explicar la historia del cortejo. Pero bueno, poquito a poco
nos fuimos conociendo, nos enamoramos, nos fuimos a vivir juntos, nos casamos. Fue muy importante para mí conocerlo porque Marta me hizo ponerme las pilas. Es decir, el hecho de encontrar una persona con la que hacer un proyecto de vida te pone las pilas en el sentido de que no estás para perder el tiempo, no estás para seguir explorando las mil y una posibilidades que tienes a tu alrededor. Y de hecho la lección que saco de esa época, que es una época que recuerdo muy feliz en mi vida, ese año 2019, es que quien mucho abarca poco aprieta. Porque sí que es verdad que en cada una de las cosas de mis proyectos que iba desarrollando, estaba muy feliz, estaba muy contento, pero por ejemplo, yo tenía muy claro que quería empezar a invertir, pero no me lanzaba a invertir en nada, ¿no? Tenía esa parálisis por análisis. Yo tenía muy claro que quería emprender un negocio, pero no acababa de concretar qué negocio emprendía. Parálisis por análisis. Yo quería, por ejemplo, ser muy bueno en básquet, pero acabé dejando el básquet en el gimnasio, pero tampoco estaba 100% comprometido. Música tenía 2 grupos y un proyecto de cantautor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que una cosa es un momento de aprendizaje y desarrollo en el que no tienes prisa, porque por suerte yo me podía permitir, vivía con mi madre, podía permitir no tomar todavía pasos en la vida, y otra cosa es cuando ya ves el camino. Y cuando vi el camino, esto se acabó. Fijaos que hacía cosas en ese momento que en el aspecto educativo, y en esa época, hacía un voluntariado, iba a un cole de aquí de la Bernada a ayudar a los chavales con las matemáticas, y me apunté a hacer un curso sobre creatividad en escuelas de primaria con una fundación que se llamaba Fundación para la Creatividad, una fundación de Girona. Y yo un día a la semana al cole a hacer como talleres de creatividad con los niños. A todas estas es cuando llegamos a inicios de 2020. Recuerdo que un mes antes de marzo de 2020, el famoso marzo de 2020, y en marzo y en febrero general de cada año se celebra en Barcelona, poquito antes del Mobile World Congress, una feria que se llama 4 Years From Now. Esta feria es como una feria de emprendimiento a la que yo me acostumbré a ir una vez volví de Canadá para hacer networking. Y ese año, esa feria se dividió en varios mini congresos de sectores distintos. Yo fui al congreso de EdTech de emprendimiento de educación. Mi experiencia en ese congreso también fue muy reveladora. ¿Por qué? Porque yo estaba obsesionado en esa época con intentar introducir todo el tema de finanzas personales y desarrollo personal en la escuela, con intentar enseñarle a los niños de la escuela las cosas que los tendrían que enseñar en la escuela, pero no los enseñan. Y cuando estuve en ese congreso, donde había multitud de gente que estaba intentando emprender en el sector de educación, me di cuenta que las propuestas de emprendimiento no iban sobre el contenido, iban sobre la forma. Es decir, vamos a enseñarle a los niños mediante tablets, mediante robots, mediante unas pantallas inteligentes, mediante tal. Y yo, qué pesado que era, en cada conferencia que iba decía que esto está muy bien, pero ¿qué les vamos a enseñar? Y nadie me sabía dar respuesta. Fui tan pesado que incluso uno de los organizadores del congreso me ofreció trabajar con él, y de hecho yo iba a empezar a trabajar con él en esa época, un poco haciendo como unas prácticas en su empresa, porque ellos sí que tenían un pelín más, estaban más orientados al contenido, una plataforma online, etcétera. Pero bueno, ya sabéis lo que pasó en esa época, marzo de 2020, llega la pandemia, y para mí la pandemia fue una especie de Canadá 2.0. Evidentemente todo se paró, este proyecto no salió, estas prácticas que iba a hacer en esa empresa, los talleres que estaba dando de creatividad en esa escuela se pararon, las clases particulares, la música, todo se paró por completo. A mí me pilló más preparado esa vez, y lo que hice fue dedicarme a estudiar. ¿A estudiar qué? Pues a raíz de la experiencia en ese salón de emprendimiento sobre educación, me di cuenta que alguna cosa fallaba a nivel sistemático. Entonces mi interés intelectual empezó a girar de lo que eran las finanzas personales a aspectos más sistemáticos, a ciencias sociales más amplias, tipo historia, tipo filosofía, y por último llegué a la economía. Tuve bastantes meses estudiando historia, este interés ya venía de antes, pero al pasar todo esto acabé en economía. Y acabé en economía porque mi pregunta era, ¿cómo es posible que no podamos modificar el temario en las escuelas? Pues bueno, si lo sabéis, el temario en las escuelas está controlado políticamente. ¿Por qué esto es así? ¿Qué pasó en el año 2008, en la crisis de 2008? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿No? En esa época estaba muy vigente también el conflicto independentista con Cataluña. ¿Qué está pasando con el conflicto independentista de Cataluña? Una parte era fiscal. ¿Qué pasa aquí? No entendía las cosas, no entendía el mundo porque era incapaz de entender la economía, que es una ciencia que para mí conecta muy bien todas las doctrinas sociales y le da una explicación muy buena a los fenómenos que ves a tu alrededor. El mundo tiene un potencial explicativo brutal para entender el mundo a nuestro alrededor. Y yo en ese momento no tenía ni idea de economía. Había algo de inversiones y de finanzas, no tenía ni idea de economía. Buscando información sobre la crisis del 2008, llegué a Juan Ramón Rayo y Axel Kaiser y otros creadores de contenido de economía. Y a través de Juan Ramón Rayo llegué a lo que es la Escuela Austríaca de Economía. Yo siempre recomiendo a la gente que quiera saber de finanzas que aprenda también algo de economía. Si queréis aprender economía, hay un librito que se llama La economía en una lección, de Henry Hazlitt, que es brutal para aprender nociones básicas súper antiintuitivas sobre cómo funciona la economía. Y en estas, que estaba yo confinado en mi casa estudiando economía,
viendo 800 millones de vídeos de Juan Ramón Rayo y Jesús Huerta de Soto. Por cierto, hay un curso online en YouTube, lo podéis buscar ahora mismo, de Jesús Huerta de Soto, grabado por Fernando Díaz Villanueva, que es el curso que imparte este profesor, Jesús Huerta de Soto, que es un auténtico titán de la teoría económica a nivel mundial. Lo imparte en la Universidad Rey Juan Carlos y tenéis todo un curso suyo grabado gratuitamente en YouTube, para que luego digan que la educación es cara. Si estáis interesados en economía, muy recomendable que miréis ese curso. En todo caso, fue en ese momento cuando me llegó la oportunidad profesional que hoy en día está definiendo por completo mi vida, que fue la oportunidad de colaborar como consultor financiero para Web España. Y esto llegó un día de casualidad, cuando me llegó un mensaje de un amigo mío diciéndome: hey, me he reunido con una persona que se dedica al asesoramiento financiero y he pensado que a ti te puede interesar porque siempre estás hablando de este tema, que eres un pesado y me estás intentando convencer de que invierta. Algo así. ¿Te parece reunirte con él? Evidentemente acepté la reunión porque yo en esa época ya tenía unas opciones básicas de inversión. De hecho, ya había empezado a hacer mis tiritos de inversión. Además, con la pandemia había muchas oportunidades de inversión y quería aprovecharlas. Y qué mejor momento para hablar con un experto. Así que tuve esa reunión. La persona que me atendió me dio unos muy buenos consejos sobre cómo organizar mi día a día económico más allá de la inversión, una serie de enfoques que yo no había planteado ni había visto en ningún lado. Y al acabar la reunión me propuso formar parte de su equipo, entrar en un proceso de selección para hacer lo que hacía él. Y siendo sincero, evidentemente la propuesta me gustaba mucho, pero yo no sé si hubiese elegido ese camino de no ser porque estábamos en la pandemia. Porque yo aspiraba a algo más, por así decirlo. Yo tenía como una especie de visión muy grande sobre lo que quería conseguir, quería crear una gran empresa o algo así, tener un impacto muy significativo. Y lo que me dije a mí mismo en ese momento, para empezar a trabajar con ellos, es que no hay trabajo pequeño. Eso me dije: vale, Néstor, no vas a poder, o por esa vía no vas a estar influyendo en los alumnos de los colegios, ni vas a cambiar el sistema educativo por completo, pero por lo menos sí que vas a poder hablar con aquellos que no han tenido la suerte de aprender sobre finanzas para que apliquen los conceptos adecuados, etcétera, etcétera. No hay trabajo pequeño, vas a poder ayudar. Y sobre todo vas a poder aprender muchísimo más, porque yo desde el principio, desde que volví de Canadá, tenía esa tentación de hacer como hacen otros creadores de contenido, que a la que se han leído esos libros de finanzas personales, repiten como loros lo que han estado aprendiendo por ahí, sin mucha más profundidad. Pero algo en mí me decía: Néstor, no estás preparado. Néstor, no estás preparado. Algunos se llaman síndrome del impostor, pero yo no creo que lo sea. Yo creo que eso es ser realista con tus competencias. Y yo, antes de ponerme a dar consejos a la gente sobre lo que tiene que hacer o no con su dinero, quiero aprender. Y aprender de la experiencia. Aprender de haber tratado con muchísima gente. Y ese trabajo me daba esa oportunidad. Así que lo cogí y menos mal que lo hice. El principal motivo por el cual yo empecé a trabajar como consultor financiero para WP es que no era un trabajo normal. Era un trabajo en el que yo me tenía que dar de alta de autónomo y facturar a la empresa según la producción que yo iba consiguiendo, ayudando a gente a ahorrar. Ni siquiera me daban los clientes por no darme nada, sino que tenía que construir yo el negocio desde cero. Lo que me dieron en ese momento fue un sistema de trabajo que yo podía aplicar sin tener que invertir la rueda, sin tener que hacer acuerdos con entidades financieras, sin tener que estar pensando en metodología de atención al cliente. Toda esa formación sí que me la dieron. Entonces, en lugar de tener 1000 ideas en la cabeza sobre cómo montar un negocio de educación, sobre cómo montar mi emprendimiento, sobre cómo cambiar el sistema educativo, me encontré con un negocio que yo podía empezar a actuar sobre él como si fuese una especie de modelo franquiciado, ¿no? Tú tienes unas directrices muy claras sobre cómo trabajar. Y eso yo creo que me permitió empezar por primera vez en mi vida a ser altamente productivo. La lección que saqué de la pandemia y tras empezar a colaborar con VB es que más vale pájaro en mano que ciento volando. Con esto no me refiero a que te tengas que conformar con poco. Con esto me refiero a que cuando estás decidido a ya avanzar en una dirección en la vida, tienes que escoger un camino. Escoge el camino y pon todo tu foco en ese camino. Y si te equivocas, cambias. Pero solo al poner todas tus energías o la mayor parte de tus energías en ese camino vas a conseguir avanzar, vas a conseguir progresar, vas a conseguir mejorar algo. Esa productividad que es lo que te permite poquito a poco ir avanzando en la vida, ir adquiriendo más recursos económicos, más habilidades concretas y útiles y, en definitiva, tener resultados. Eso implicó para mí dejar muchas de las cosas que estaba haciendo antes. Dejé la música, tengo la guitarra aquí colgada, pero prácticamente no la toco ya. No soy cantautor, acabé dejando mi proyecto musical en Mills de Barn y corté, ya no dedico tiempo a estas cosas. ¿Por qué? Porque toda mi creatividad, toda esa faceta de mí que era la creatividad, que era lo que me ayudaba a satisfacer la música, la empecé a orientar a el trato con cliente, a soluciones distintas para distintas situaciones que tenían los clientes, a cómo mejorar el proceso de venta de un producto financiero,
cómo adquirir más clientes, cómo llegar a un público determinado, etcétera, etcétera. Mi creatividad estaba enfocada hacia un objetivo que me hacía ser más productivo. La amalgama de intereses diversos, que si desarrollo personal, finanzas, oportunidades, etcétera, etcétera, se concentró en cosas relacionadas con la inversión y con la economía. De hecho, incluso cursé un máster de Juan Ramón Rayo, donde tuve la suerte, un máster en economía, donde tuve la suerte de tener a profesores como el propio Juan Ramón Rayo, como Miguel Ancho Bastos, como Óscar Carreiro, como Edu Luiña, como Carlos Ulteriez Brown y, bueno, muchos otros hombres que para mí eran gente súper top, del cual yo consumía su contenido online, auténticos maestros eruditos sobre estos temas, que yo tuve la oportunidad de ser alumno suyo. Y gracias a eso, gracias a concentrar esas energías, poquito tiempo después ya me pude mudar con Marta en diciembre de 2021, el 3 de diciembre de 2021, y de hecho recuerdo esa fecha con mucho cariño, porque ese fue el primer día que nos fuimos a vivir juntos, fue el día que le pedí matrimonio. Nos casamos en abril del 2023. Y a día de hoy, pues ya os imagináis el tipo de objetivos que tenemos en mente. Y todo este avance, todo este crecimiento en mi vida, no hubiese sido posible si yo no hubiese concentrado esa energía tan difusa en un proyecto concreto. Evidentemente al principio tenía muchísimo que aprender para poder hacer un asesoramiento efectivo a mis clientes. Tenía que aprender mucho más sobre inversión, tenía que aprender mucho más sobre trato con cliente, tenía que sacar las titulaciones obligatorias para poder trabajar como consultor financiero y asesor financiero titulado más adelante, y tenía que pasar por todo el proceso de prueba y error que supone arrancar un negocio desde cero. Pero gracias a tener esa energía enfocada en una cosa concreta, pude ir consiguiendo poquito a poco esos objetivos, pude ir creciendo, pude ir adquiriendo habilidades y competencias que hoy en día me han llevado no solo a haber progresado en mi vida personal, aunque no tengo libertad financiera ni estoy cerca todavía de tenerla, pero sobre todo haber aprendido tantísimo sobre a la práctica cuáles son los problemas reales de la gente. Y solo entonces empecé a publicar vídeos en YouTube hablando del tema. Solo entonces pude volver atrás, repasar este libro de Robert Kiyosaki, los vídeos que están colgando tantos creadores de contenido en YouTube y estas cosas con un ojo crítico que me permita ver dónde están fallando, dónde lo que ellos dicen no cuadran con las necesidades de la gente. Porque yo me he reunido con cientos, si no miles de personas desde el momento que empecé a trabajar, es decir, eso hace ya 4 años y medio. Y las lecciones que he aprendido en estos 4 años y medio como consultor financiero para Web España es que no me caben en un vídeo, duraría 3 horas y media. Y el propósito que yo tengo al publicar, el objetivo cuando publico vídeos en YouTube, lo tengo clarísimo. Mirad, en España, de cada 10 personas, más o menos unas 7, y digo más o menos porque me estoy inventando este número, es más o menos una percepción que yo tengo y creo que se asemeja bastante a la realidad. Más o menos 7 no tienen ni idea de lo que pueden hacer con su dinero. No tienen ni idea ni siquiera de que necesitan hacer algo con su dinero. Han pasado por el sistema educativo sin pena ni gloria o con muy buenos resultados, pero no han explorado más allá, no se han topado con la necesidad de plantearse las cosas a nivel económico, van viendo que los precios suben un poquito, pero bueno, lo tienen ahí, tienen una buena capacidad de ahorro o no, y van tirando y ya está, y viven su vida sin plantearse absolutamente nada a nivel económico, más allá de llegar al siguiente mes. Yo quiero llegar a estas 7 personas porque yo podría haber sido uno de ellos. Si no tuviese tenido la suerte de lesionarme y pasar por todo lo que he pasado, podría haber sido perfectamente uno de ellos. De estas 10 hay otras 2 que por algún motivo en su vida sí que se han dado cuenta de que algo más pueden hacer. Se dan cuenta de que algo falla. Ven algún vídeo por ahí en redes sociales que les habla del interés compuesto, de la inflación, de la inversión, de finanzas personales en general, y se dan cuenta que pueden incorporar cosas que tienen margen de mejora. Yo en algún momento fui esta persona cuando leí Un Padre Rico, Padre Pobre y volví a España pensando qué hacer con mi dinero, no tenía ni idea de por dónde empezar. Pues a esta persona yo lo que quiero es ayudarla a vencer esa parálisis por análisis, y a que pueda tomar acción sin tener que estar 1 o 2 años intentando encontrar respuestas por su cuenta. Porque además el drama es que algunas de estas personas jamás toman acción, saben que tienen un margen de mejora, pero no se atreven a hacer algo por su propia cuenta. Pero de cada 10 personas hay una única persona, más o menos, que sí, no solo tiene esas inquietudes a nivel económico, sino que hace el esfuerzo para aprender y tomar acción y consigue armar una estrategia financiera que tenga sentido y esté completa. Me he dado cuenta que la mayoría de gente que ve estos vídeos de formato largo en YouTube, sois ese tipo de personas. Sois personas que habéis hecho el gran esfuerzo
de poner vuestras finanzas en orden, que tenéis muchísimo más camino recorrido, no os dais cuenta de la cantidad de camino que habéis recorrido hasta que tenéis una estrategia sencilla pero efectiva montada. Os lo digo con total sinceridad, mis servicios profesionales, mi trabajo como consultor financiero para OVB España no está orientado para vosotros. Está orientado para vosotros 9. Porque la diferencia brutal a nivel finanzas personales no consiste en sacar un 0,5 más de rendimiento o un 0,5 menos. Consiste en pasar de no tener ni siquiera una perspectiva de lo que significa invertir y ahorrar a largo plazo a tenerla. Ahí es donde hay el gran salto que creo que es necesario que hagamos, ya no individualmente, sino también como sociedad. Pero si tú has llegado hasta este momento del vídeo, estoy casi seguro que formas parte de ese 10%, de ese una persona de cada 10, que esto lo tiene meridianamente claro. Y quiero que sepas que eso no significa que no podamos trabajar juntos. Porque quiero que sepas que igual que yo tuve la oportunidad de hacer un cambio radical en mi vida y empezar a trabajar como consultor financiero para OVB España y más adelante convertirme en asesor financiero titulado, yo quiero ayudar a más gente a que si lo desea pueda hacer este cambio. Así que si es tu caso, por favor, ve ahora mismo al correo electrónico que tengo en mi canal y me escribes. Me dices que has visto este vídeo y que quieres saber más. Y aunque no quieras colaborar conmigo, si has visto este vídeo y has llegado hasta aquí, por favor, escribe, déjame un comentario, déjame lo que piensas. Mándame un correo y me dices que te ha dado mucho cringe, cómo canto, o mi canal te prepara la serie, madre mía, qué vergüenza me da ese canal. Lo que quieras, pero por favor, escríbeme. Si te has pasado, no sé cuántos minutos habrá durado este vídeo, pero la cantidad ingente de minutos que ha durado este vídeo, escuchando sobre mi vida, quiero conocerte, quiero saber de ti. Y ya está, esa es la historia. Este es el vídeo más raro que he grabado en mi vida. Probablemente sea un desastre, tal vez no, ya lo veremos. En todo caso, tú y yo nos veremos en el próximo vídeo.